A veces, el misterio no se disipa con la verdad, sino que se vuelve más profundo. En una costa azotada por la niebla, donde la lógica choca contra las rocas del recuerdo, un faro sigue encendido sin razón aparente. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. El mar ha callado, pero no ha dicho todo lo que sabe. Escucha con atención. La historia se enciende como una linterna en la bruma. La niebla aquella mañana no era distinta de otras tantas que se habían enroscado en las calles de Londres como un animal viejo y silencioso. Sin embargo, había en el aire una densidad más allá de lo físico, como si los pensamientos mismos estuvieran empapados por aquella humedad persistente. Desde la ventana de nuestro salón en Baker Street apenas se distinguían los faroles, y el sonido de los carruajes llegaba amortiguado, como si Londres se hubiese envuelto en algodones. Holmes no había pronunciado palabra desde el amanecer. Yo, acostumbrado ya a sus silencios, no lo interpreté como malestar, sino como una espera. La clase de espera que antecede a algo. Y en efecto, no me equivoqué. Fue en esa penumbra húmeda que un golpe en la puerta, más contenido que urgente, nos anunció la llegada de un sobre que traería con él el olor lejano del mar. Holmes recibió el sobre con la misma indiferencia con la que uno podría aceptar una taza de té, pero no tardó en posar el violín sobre su regazo, aún vibrante con el último acorde. Lo observó durante unos segundos, dándole la vuelta entre sus dedos largos y delgados. Yo vi cómo su ceja izquierda se alzaba apenas al notar el sello lacrado y el emblema grabado en relieve. La señora Hudson, ya de regreso escaleras abajo, no podía haber advertido el peso emocional que aquel pequeño trozo de papel traía consigo. Pero Holmes sí. De Lady Catherine Allingham, murmuró con tono neutro, aunque percibí una tensión apenas perceptible en su mandíbula. Un número del que no oía hace años. ¿La recuerda, Watson? Asentí en silencio, aunque la imagen que me vino a la mente era borrosa. Holmes deslizó el dedo bajo la solapa del sobre con una precisión quirúrgica. Algo, en ese gesto contenido, me hizo suponer que lo que íbamos a leer no pertenecía al orden de lo trivial. Fui yo quien leyó la carta en voz alta, a petición de Holmes, mientras él se recostaba en su butaca con los dedos entrelazados. La caligrafía de Lady Catherine era firme, pero no altiva. Se percibía en ella la urgencia de quien ha abandonado toda pretensión formal. Narraba con creciente angustia el estado mental de su hermana menor, Margaret Godwin, recientemente enviudada. Desde la muerte de su esposo, el capitán Elijah Godwin, en un naufragio frente a la costa de Cornualles, Margaret había elegido retirarse al viejo faro que él le había legado. Allí, afirmaba, recibía cada noche señales luminosas provenientes del mar. Lo inquietante no era solo la insistencia de la viuda en que esas señales eran intencionadas, como si alguien o algo le hablara desde la niebla, sino el reciente hallazgo del cadáver de un joven lugareño a los pies del faro. Lady Catherine, que no creía en espíritus, pero sí en el poder destructivo de las obsesiones, suplicaba a Holmes que interviniese antes de que ocurriera una tragedia mayor. Al terminar la lectura, el silencio se hizo casi ofensivo. Holmes no dijo nada aún, pero vi en sus ojos la chispa que aparece cuando un enigma le susurra su nombre. Un faro, una viuda, y señales en la noche, repitió Holmes en voz baja, como si degustara una sinfonía de elementos apenas esbozada. Caminó lentamente hacia la ventana, donde la niebla persistía como si el mundo se negara a mostrarle sus contornos. No es la primera vez que el mar se convierte en intermediario de obsesiones humanas, Watson. Pero rara vez las obsesiones dejan cadáveres. Sacó su pipa sin mirar, como quien ejecuta una costumbre que ayuda a pensar. Un faro es, por definición, un punto fijo destinado a guiar o a engañar, murmuró. Me senté frente a él,
repasando los detalles de la carta en mi mente. Una mujer aislada, un paisaje de bruma y viento, una muerte sin explicación. ¿Y si no es locura?, dije al fin. Holmes me miró como si esa misma pregunta hubiera estado aguardando el momento de ser formulada. Entonces, mi querido Watson, el faro no señala la costa, señala otra cosa, y deberíamos averiguar qué. Holmes, como de costumbre, rechazaba cualquier juicio prematuro. El lenguaje del delirio y el de la lógica no siempre son opuestos, afirmó mientras encendía su pipa. A veces, la mente construye un sistema perfecto, basado en una premisa falsa. Caminó hasta su escritorio y desplegó un viejo mapa marítimo. Sus dedos señalaron la costa de Cornualles con precisión quirúrgica. He aquí un lugar donde la niebla y el silencio pueden convertirse en aliados de la ilusión o del crimen. Me sorprendió la frialdad con la que separaba las posibles causas: locura genuina, manipulación externa o algo aún más turbio. Pero conocía a Holmes lo suficiente como para saber que su aparente desapego era su forma de no contaminar el razonamiento con simpatías prematuras. No descarto la posibilidad de una mente herida, Watson, pero tampoco la de una mente que ha sido herida para encubrir algo. La frase quedó suspendida como un eco inquietante. En ese instante, la lógica había dejado de ser una herramienta neutra. Era una linterna contra la oscuridad. Fue después del té, cuando la niebla comenzaba a disiparse y un tímido resplandor gris se insinuaba tras los cristales, que Holmes tomó la decisión. «Prepara tu maleta, Watson. Viajamos esta misma tarde». No hubo necesidad de preguntarle más. Aquel tono seco, contenido y definitivo era inconfundible. En pocas horas, nuestras pertenencias estaban listas, y yo observaba la vivienda con esa extraña melancolía que siempre me embargaba antes de una partida. No por temor, sino por intuición. La sensación de que cada caso nos cambiaba sutilmente, como la sal cambia una madera, sin que ésta se dé cuenta. Mientras el coche nos alejaba de Baker Street, Holmes no pronunciaba palabra. Solo una vez, al pasar junto al Támesis, habló sin apartar la mirada del agua. Los hombres creen que el mar guarda secretos, pero olvida con rapidez. Las mujeres, en cambio, recuerdan. No supe si hablaba de Margaret, de Lady Catherine o de alguien más, y decidí no preguntar, porque intuía que muy pronto el faro en la costa iluminaría no solo las rocas, sino todo aquello que la razón, por sí sola, no alcanza a tocar. La travesía hacia Cornualles fue larga y áspera, y a medida que nos internábamos en la costa occidental, el paisaje parecía despojarse de toda complacencia humana. El viento soplaba con una fuerza antigua, como si proviniera de épocas remotas, y las rocas junto al camino, agrietadas por la sal y el tiempo, recordaban a gigantes dormidos. Cuando por fin divisamos el faro, alzándose en soledad sobre un promontorio de piedra viva, comprendí que no era solo un edificio, era una sentencia, una presencia. Ni casas, ni jardines, ni caminos de tierra, tan solo mar y cielo, unidos por una línea temblorosa y gris. Holmes, sentado a mi lado en el carruaje, no había pronunciado palabra desde hacía una hora. Pero no hacía falta. El lugar hablaba por sí mismo. Había en ese silencio algo más que calma. Era la clase de mutismo que precede a los secretos. Nos aproximamos al faro a pie, por un sendero estrecho bordeado de espinos bajos que resistían al viento como testigos obstinados del lugar. La torre, vista de cerca, era aún más imponente que desde la distancia. De piedra pálida y malherida, mostraba cicatrices de salitre y tiempo que le conferían una nobleza rota. No parecía construida para guiar, sino para vigilar. Cada ventanuco era un ojo cerrado, cada peldaño visible una invitación a ascender en soledad. Me estremecí al imaginar a una mujer viviendo allí noche tras noche, sin otra compañía que el rugido del mar. Holmes recorrió con la mirada toda la estructura, como si leyera en su geometría
un lenguaje que a mí me resultaba ininteligible. No hizo comentarios, pero lo vi detenerse apenas medio segundo frente a una vieja polea oxidada en la base. No era casualidad, en él nada lo era. Fue la señora Allingham quien nos recibió en la entrada, pero su presencia fue eclipsada de inmediato por la figura que apareció tras ella. Margaret Godwin no era la mujer que yo había imaginado a partir de la carta. No tenía el rostro descompuesto ni los gestos convulsos de la locura abierta. Por el contrario, había en ella una serenidad que inquietaba más que cualquier desvarío. Era delgada, vestida con una sobriedad sin afectación, y sus ojos, aunque suaves, tenían algo de ausente. No evitaba el contacto visual, pero tampoco lo buscaba. Nos saludó con cortesía educada, y sin embargo, uno sentía que no estábamos del todo presentes para ella. Lo que la ocupaba, lo supe al instante, no estaba ni en nosotros ni en la habitación. Estaba más allá. Durante la conversación inicial, sus respuestas eran claras, pero breves. Hablaba como alguien que ha gastado demasiadas palabras inútiles. A Holmes le ofreció té sin mirarlo directamente. Él aceptó con un gesto neutro. Yo, en cambio, no podía dejar de observarla. No por belleza, que la tenía discreta, sino porque cada movimiento parecía obedecer a un ritmo que no era el de la vida ordinaria. Fue solo cuando Lady Catherine se retiró discretamente a otra estancia que Margaret comenzó a hablar con mayor soltura. No alzaba la voz, pero su relato tenía una extraña firmeza. Cada noche, afirmaba, poco después de la medianoche, aparecía en el horizonte una luz que titilaba con un patrón irregular. Al principio pensó que se trataba de un barco rezagado, pero con el tiempo comenzó a advertir que la luz parecía responder. Una vez, tras un sueño inquietante, encendió su lámpara en lo alto del faro. La luz del mar titiló de nuevo, en el mismo instante. Como si alguien me viera, murmuró. Holmes no la interrumpió, solo la escuchaba, con los dedos entrelazados. Yo, por mi parte, experimentaba una mezcla de escepticismo y desasosiego. No por la veracidad del relato, sino por el modo en que lo contaba. No buscaba convencernos, hablaba como quien ya ha sido escuchada en otra parte. Mientras Margaret se retiraba a su cuarto a descansar, la tensión había comenzado a afectarla visiblemente. Holmes pidió permiso para inspeccionar la torre. Le fue concedido con naturalidad, y yo me quedé conversando con Lady Catherine en la sala, aunque mis pensamientos vagaban por la escalera que conducía hacia lo alto. El faro tenía algo de columna vertebral, una estructura que lo sostenía todo, pero a la que pocos accedían. Holmes subió solo. No dejó que lo acompañara, y no me sorprendió. Cuando descendió, una hora más tarde, su expresión no había cambiado. Se limitó a preguntar si alguien más, aparte de Margaret, tenía acceso libre al mecanismo de la lámpara. Lady Catherine negó con la cabeza. «No que yo sepa», respondió. Holmes asintió sin más. Aquel era su modo de marcar un punto, una pequeña muesca en la corteza del caso. El resto vendría después. Fue poco después, mientras bajábamos al pequeño cobertizo donde se almacenaban provisiones, que conocimos a Thomas Bell. Era un muchacho de 20 y tantos años, delgado, con manos curtidas y mirada huidiza. Holmes lo saludó con un tono casi indiferente, como si no esperase nada de él, pero yo, al estrechar su mano, noté la humedad en su palma. Thomas hablaba poco, respondía lo justo, sin torpeza pero sin confianza. Parecía recelar incluso del aire. No pude evitar preguntarme si su temor era hacia nosotros, o hacia algo que no estaba allí en ese momento. Cuando Holmes le preguntó si había notado luces en el mar, Thomas bajó la mirada un instante y dijo: «No miro mucho al agua, señor. A veces es mejor no ver». No era una evasiva, era una confesión. Holmes no replicó. Simplemente se volvió hacia mí y dijo: «Curioso instinto de supervivencia, ¿no lo cree, Watson?» Esa noche, mientras el crepúsculo se deshacía lentamente sobre el horizonte, observé a Holmes con más atención de la habitual.
No tomaba notas ni murmuraba deducciones. Solo observaba. A Margaret, a Thomas, al viento, a la estructura del faro, a las pausas entre palabras. Había entre los tres, Holmes, la viuda y el joven, una danza de silencios que escapaba a mi entendimiento. Yo sentía que algo se movía bajo la superficie, pero aún no tenía nombre. Holmes, en cambio, parecía estar escuchando una sinfonía que los demás solo intuíamos, y en esa música muda, en esa coreografía de miradas esquivas y frases suspendidas, supe que el misterio ya había comenzado a hablar. Driftcombe era uno de esos lugares que parecen resistirse al tiempo no por inmovilidad, sino por desconfianza. Las casas bajas, de piedra húmeda, se aferraban al suelo como si supieran que el viento podía arrancarlas en cualquier momento. Las pocas calles eran más bien senderos, y la bruma se colaba por los tejados como un huésped habitual. Al llegar, sentí que no éramos bienvenidos, aunque nadie nos lo dijo. Aquí, las palabras escaseaban y las miradas eran oblicuas. Las ventanas se cerraban tras nuestro paso, y en los rostros del pueblo, pescadores, ancianas de mejillas rojizas, niños descalzos que corrían sin reír, se percibía una reserva no hostil, pero sí arraigada. Holmes, que había adoptado su habitual mutismo de observación, caminaba con las manos en los bolsillos, registrando cada detalle sin pestañear. Yo, en cambio, sentía que nos adentrábamos no en un pueblo, sino en una memoria colectiva aún no dicha. En una pequeña posada con techo bajo y vigas torcidas, cuyo interior olía a madera vieja y pescado seco. El tabernero, un hombre macizo de mirada hundida, no hizo más preguntas que las imprescindibles. Fue Holmes quien le preguntó, con una cortesía sin énfasis, si el faro seguía funcionando con regularidad. El hombre tardó unos segundos en responder, como si cada palabra que saliera de su boca implicara una concesión. Funcionar, funciona, dijo al fin. Pero desde que murió el capitán Godwin, ese sitio no tiene paz. El tono no era dramático, sino seco, casi resignado. Habló de ruidos extraños, de luces que se veían incluso cuando la lámpara no estaba encendida, de cambios de humor en la viuda. Dicen que la locura se hereda o se contagia, pero yo creo que hay sitios que la fabrican, añadió mientras secaba un vaso. Holmes no replicó, pero yo sentí cómo esa frase se quedaba suspendida entre nosotros, como una niebla que no se disipaba con el calor. En un rincón de la taberna, un hombre de rostro curtido y manos deformadas por la sal y el trabajo, parecía seguir nuestra conversación con más atención de la que admitía. Cuando le preguntamos si había visto alguna vez luces extrañas mar adentro, su mirada se enturbió como una marea antigua. Sí, una vez, dijo, pero fue hace tanto y no estaba sobrio. Rió con amargura, como si supiera que su confesión carecía de crédito. Contó que en una noche sin luna, mientras reparaba redes solo en el muelle, vio un parpadeo tenue, como de linterna en la bruma, pero cuando trató de señalarlo, nadie más lo vio. Desde entonces, aprendí a mirar menos. El mar no siempre quiere ser mirado. Sus palabras, aunque imprecisas, tenían el tono de la verdad que se vuelve difusa con el tiempo. Holmes no lo presionó. Sabía, como yo, que a veces lo que no se recuerda con claridad es precisamente lo que más inquieta. Durante el resto de la velada, Holmes permaneció prácticamente en silencio. Se había instalado en una esquina de la taberna, observando a los clientes habituales, con esa concentración inmóvil que lo hacía invisible para quienes no lo conocían. Yo, por mi parte, intentaba entablar conversación con un grupo de parroquianos que hablaban poco y bebían menos. Pero fue al mirar de reojo a Holmes que comprendí que sus pesquisas no se centraban en lo que oíamos, sino en lo que no se decía. El lenguaje del miedo no siempre necesita de frases. Se manifiesta en dedos que aprietan vasos sin beber, en silencios que caen bruscamente cuando alguien menciona el faro, en miradas que se desvían no hacia el suelo, sino hacia el mar.
Holmes parecía registrar cada pausa, cada vacío. No buscaba información, buscaba estructura. Y yo sabía, porque lo había visto antes, que en esos huecos del discurso humano es donde empieza a dibujarse el contorno de la verdad. Cuando regresamos al faro, la oscuridad había tomado el paisaje con una firmeza silenciosa. La bruma envolvía los acantilados como un sudario inmenso, y el aire tenía ese peso particular que precede a las revelaciones o a las catástrofes. Holmes pidió que no se encendiera ninguna luz en la torre. «Si alguien nos observa, que crea que estamos dormidos», dijo. Subimos en silencio hasta lo alto, donde la lámpara permanecía apagada, y nos instalamos a observar el horizonte. Yo sentía que el tiempo se espesaba con cada minuto, y que mis pensamientos comenzaban a confundir recuerdos con presentimientos. La única constante era el sonido del mar, rítmico, ajeno, y, sin embargo, cada vez más próximo. Holmes no hablaba, pero su concentración era tan intensa que me atrevería a decir que, para él, el mar sí decía algo. Tal vez la noche iba a responder. No sabría decir cuánto tiempo pasó antes de que ocurriera. Quizá 1 hora, quizá menos. Pero de pronto, allá en la línea donde el mar y la niebla se funden, apareció un resplandor. Era tenue, inestable, como el parpadeo de una linterna movida por el viento. No provenía de ningún barco visible, ni había razón alguna para que existiera en esa dirección. «¿Lo ve?», susurré. Holmes no respondió, pero su cuerpo se inclinó apenas hacia adelante. La luz titiló 1 vez, luego 2, con un intervalo irregular. Era como un susurro en clave, como si alguien del otro lado esperase una respuesta. Yo sentí un escalofrío, no por la luz en sí, sino por la sensación, inexplicable pero cierta, de que estaba dirigida a nosotros. Holmes no hizo comentario alguno cuando la luz desapareció tan silenciosamente como había llegado. Se limitó a exhalar por la nariz, de forma imperceptible, y a mirar el horizonte durante un largo rato más. Yo, incapaz de contenerme, le pregunté qué opinaba. «Que hay más lógica en la locura de la señora Godwin de lo que sospechábamos, Watson», murmuró al fin. Su tono no era irónico, era grave, y más que eso, era una señal de que el caso, fuese cual fuese su naturaleza, acababa de dar un giro. Fue la voz entrecortada del joven que hacía de mozo en la casa la que nos arrancó del silencio matinal. Aún no habían dado las 6 cuando descendimos por el sendero de tierra que conducía a la base del acantilado. Allí, entre las rocas húmedas por la marea yacen, torcido en un ángulo que el cuerpo humano jamás debería adoptar, el cadáver de Thomas Bell. Su rostro, aún joven, conservaba una expresión de desconcierto más que de terror. El mar se deshacía en espuma junto a él, indiferente. Holmes, que no se acercó al cuerpo de inmediato, contempló primero la vertical del acantilado. Yo sentí un malestar profundo, no solo por la muerte, sino por la impresión de que aquello no había ocurrido de forma impulsiva. Había algo en la disposición del cuerpo, en la hora precisa del hallazgo, que hacía del suceso no un final, sino un anuncio. La policía local, llamada de inmediato por Lady Catherine, tardó menos en llegar que en formular su hipótesis. Un suicidio evidente, sentenció el sargento Ludlow mientras se acomodaba el cinturón. Un joven inestable, aislado, bajo presión. Se arrojó. Holmes no expresó desacuerdo, ni asentimiento. Simplemente observaba. Yo, sin embargo, no pude evitar percibir en la actitud de la gente no solo una pereza intelectual, sino una voluntad de cerrar el asunto cuanto antes. Cuando mencioné, con cautela, que el muchacho no había mostrado signos visibles de depresión o desesperación, el sargento se limitó a encogerse de hombros. «A veces no dejan señales, doctor». Holmes, con voz serena, preguntó si se había revisado el perímetro del faro. «No es necesario, señor Holmes», dijo Ludlow. «Este acantilado ha visto más de una caída».
Fue entonces cuando supe que la lógica oficial no tenía interés en la verdad, sino en la tranquilidad. Pero Holmes no investigaba para dormir mejor por las noches. Cuando los agentes se retiraron, Holmes ascendió sin palabras hasta la parte posterior del faro, donde una pequeña cornisa permitía atisbar el lugar de la caída. Yo lo seguí, aún con un nudo en el estómago. «Observe, Watson», dijo, señalando el suelo blando cubierto de musgo y tierra húmeda. Solo había un par de huellas, claramente marcadas, y pertenecían, según su forma y profundidad, a un solo individuo. «Nadie se acercó ni se alejó», murmuró. Más adelante, en un pequeño gancho oxidado de la roca, Holmes halló lo que parecía el extremo de una cuerda cortada. La examinó con la minuciosidad de un botánico. No fue arrancada, fue seccionada con una hoja delgada y firme. Me miró entonces, y sin necesidad de palabras, entendí lo que estaba insinuando. Thomas Bell no se había precipitado por voluntad propia, y si había sostenido esa cuerda antes de caer, alguien más se había encargado de que no volviera a hacerlo. Al regresar a la casa, supimos que Margaret ya había sido informada de la tragedia. La encontramos sentada en su dormitorio, con la espalda recta y la mirada fija en un punto indescifrable de la pared. Lady Catherine nos dijo que había estado así por más de una hora, sin emitir palabra. Cuando al fin nos vio entrar, sus ojos, grises y profundos, se nublaron como el cielo antes de la tormenta. Murmuró el nombre del joven una sola vez, y luego comenzó a temblar. No gritó, no lloró. Se desmoronó en un silencio que pesaba más que cualquier lamento. Holmes se acercó con inusual delicadeza, y con una voz casi inaudible, le preguntó si Thomas había subido al faro la noche anterior. Margaret negó con la cabeza, pero su gesto no era firme. Parecía más la negación de alguien que teme confirmar sus sospechas. Yo, conmovido por la escena, comprendí que la muerte de ese joven había roto algo en ella, y que esa grieta revelaba una verdad aún no dicha. Holmes solicitó revisar la habitación que Thomas ocupaba en la pequeña dependencia junto al cobertizo. Era un cuarto modesto, de paredes desnudas y colchón delgado. Nada, a primera vista, indicaba un conflicto interior, pero fue Holmes quien, al mover un viejo baúl de herramientas, encontró un cuaderno de tapas gastadas. Lo hojeó en silencio mientras yo leía por encima de su hombro. Las primeras páginas hablaban de labores cotidianas, provisiones, tareas de mantenimiento, reparaciones menores. Pero a partir de cierto punto, el tono cambiaba. El joven describía ruidos que no sabía explicar, sombras vistas desde la torre, y sobre todo, una figura femenina que creía haber observado en la playa en noches de niebla. La llamaba la mujer del mar. No había rostro, ni voz, solo una presencia. En una anotación reciente, Thomas mencionaba haber discutido con alguien, no decía quién, por el uso indebido del faro. «Esto no está bien, yo no firmé para esto», escribió con trazo nervioso. Al cerrar el cuaderno, Holmes pronunció solo una frase. «Ahora tenemos un testigo, aunque esté muerto». Esa noche dormí mal, no por sobresalto, sino por una inquietud que se me había adherido al cuerpo como la humedad a las paredes del faro. Soñé con campanas, no las grandes, sonoras, de iglesia o de puerto, sino con un tañido suave, rítmico, flotando entre la niebla. En mi sueño, la campana no colgaba de ningún sitio, simplemente sonaba, y cada sonido parecía arrastrar algo hacia la orilla, un recuerdo, un rostro, un nombre. Me desperté con el corazón agitado y la sensación, ilógica pero persistente, de que el faro no estaba solo, que había alguien, o algo, allí dentro con nosotros, y que aún no se había mostrado. Holmes, que había permanecido despierto, repasaba con meticulosidad los registros del faro y el mapa de la costa. Su rostro era una máscara de concentración. Al verme, murmuró sin girarse. «No duerme bien, Watson». Asentí sin explicar más. «Ni usted,
Ni este lugar. Lo dijo sin ironía. Luego cerró el cuaderno sobre el que escribía y fijó la mirada en la ventana, aún oscura. Hay alguien más aquí, no con nosotros, pero cerca. Lo miré con extrañeza. No me refiero a un espíritu, aclaró. Me refiero a una presencia real, física, que conoce este lugar tan bien como nosotros, o mejor. Su tono era bajo, contenido. No buscaba impresionar, solo enunciar. Y en ese instante supe, aunque él no lo dijera aún, que el faro ocultaba una sombra, una que se movía en silencio, una que, tal vez, ya nos había observado. Era ya media mañana cuando Holmes me pidió que lo acompañara al nivel inferior del faro. Había examinado con detenimiento la base de la estructura, fijándose en pequeñas irregularidades que la humedad del salitre y el paso del tiempo no habían logrado borrar del todo. Me indicó una zona del muro, justo detrás del mecanismo de la polea principal, donde una línea apenas perceptible dibujaba un contorno rectangular. «Las piedras no envejecen en simetría, Watson», murmuró. Con la ayuda de una espátula y su paciencia infatigable, logró desplazar una de las losas. Detrás de ella, oculto en un hueco seco y cuidadosamente preparado, apareció un compartimento de madera envuelto en una tela aceitosa. No contenía oro ni mapas, solo un paquete de documentos atados con cuerda vieja y una pequeña cajita de latón oxidado. Holmes la tomó entre las manos como quien sostiene un secreto sin nombre. «Veamos qué tan silencioso era el capitán Godwin en vida», dijo con una calma cargada de sombra. El primer documento, fechado 2 semanas antes de su desaparición en el mar, estaba escrito con una caligrafía firme pero temblorosa. Era un testamento. En él, Elijah Godwin detallaba que el faro había sido adquirido con recursos propios, pero añadía, en un párrafo separado y con letra más apretada, que dichos recursos no provenían de herencias ni trabajo mercante, sino de una fortuna inesperada recuperada en costas extranjeras durante los últimos años de servicio. No daba detalles explícitos, pero su tono sugería una historia cuidadosamente omitida del relato oficial. Lo más inquietante era el último párrafo, dirigido no a Margaret, sino a un tal Roderick Vale, a quien advertía que el lugar no sería para siempre una torre muda, si alguna vez regresaba. Holmes leyó el texto en completo silencio. Yo percibí en su expresión no sorpresa, sino un tipo de asentimiento contenido, como si una pieza suelta al fin hubiese encajado sin esfuerzo. Había algo casi fantasmal en el modo en que el nombre Roderick Vale emergía del documento. Holmes, que mantenía una notable disciplina emocional, cerró el pliego con lentitud. «¿Conoce usted ese nombre?», pregunté. «No personalmente», respondió, «pero no es desconocido en ciertos círculos marítimos». El testamento no mencionaba montos ni ubicaciones, pero hacía referencia a objetos rescatados durante el conflicto en la costa de África occidental, y hablaba de división pactada, luego traicionada. En otros tiempos habría desestimado aquello como una fábula más del colonialismo tardío, pero en boca de un capitán meticuloso como Godwin, el relato adquiría un matiz de verdad oculta. Holmes señaló una línea que me había pasado desapercibida. Mientras la luz siga encendida, nada estará completamente enterrado. Fue entonces cuando comencé a entrever que el faro, ese cuerpo de piedra que parecía solo vigía, era también una tumba simbólica, y alguien estaba dispuesto a desenterrarla. Fue en ese momento cuando Holmes abandonó su aparente serenidad para sumergirse en su archivo de notas personales, que había trasladado con él en una maleta de cuero ajada por el uso. Tras unos minutos de búsqueda meticulosa, extrajo una hoja recortada de un registro portuario reciente. Allí, entre los nombres de los capitanes y armadores, figuraba uno que no dejaba lugar a dudas. R. Vale, al frente de un carguero con bandera neutral, recientemente atracado en Plymouth. «Curioso, ¿no le parece?», dijo Holmes con su leve sonrisa asimétrica.
Después de años de olvido, el socio reaparece justo cuando el faro empieza a emitir señales. No fue necesario añadir nada más. Aquel nombre ya no era solo una firma antigua, era una presencia actual, cercana, que respiraba en el mismo mapa que nosotros. Y en la lógica de Holmes, la cercanía jamás es casual. Recuerdo haberme quedado en silencio durante largo rato, mientras Holmes organizaba los documentos sobre la mesa del salón. La historia que se insinuaba comenzaba a desprenderse del velo de superstición y tragedia íntima que la envolvía. Ya no se trataba únicamente de una viuda perturbada, ni de un faro que emitía luces inexplicables. El espectro de la codicia, ese antiguo motor de la traición, se asomaba con claridad. ¿Y si la locura de Margaret no era más que un síntoma inducido? ¿Y si el faro, lejos de ser un refugio, había sido convertido, a sabiendas o no, en un punto de contacto? En ese instante sentí que el misterio se elevaba por encima de las emociones humanas y entraba en un terreno más frío, más implacable, el de los intereses. Holmes, que parecía haber leído mis pensamientos, dijo en voz baja: «El corazón humano rara vez genera enigmas tan precisos como el interés económico, pero suele disfrazarlos mejor». Sin perder tiempo, Holmes redactó un telegrama que entregó al joven encargado de la correspondencia en Driftcombe. Iba dirigido a un antiguo colega suyo en Plymouth, experto en movimientos portuarios y discreto como un relojero suizo. El mensaje era breve, cifrado mediante un código convenido hacía años. Confirmar identidad vale, actividad en muelle, vigilar discretamente. Holmes. Al ver al muchacho alejarse cuesta abajo, sentí una punzada de incertidumbre. Aquel telegrama era más que un gesto. Era un disparo lanzado al aire, esperando una respuesta. Holmes, por su parte, regresó al faro sin mostrar impaciencia. Sabía que las piezas ya estaban en el tablero. Solo era cuestión de tiempo que se movieran. Esa noche, mientras el faro permanecía inusualmente apagado, Holmes solicitó al sargento Ludlow una vigilancia especial sobre el litoral, bajo la excusa de proteger a las damas ante cualquier intrusión. El oficial, aún escéptico, pero incapaz de negarse abiertamente, dispuso a 2 hombres cerca del acantilado. Holmes no confiaba en su eficacia, pero sí en su utilidad como cebo visible. Quien se mueve en las sombras siempre reacciona al movimiento de la luz, me dijo mientras tomábamos té en la penumbra del salón. Yo comprendí entonces que el verdadero juego no se libraría bajo la luz de la lámpara del faro, sino en la oscuridad entre el deseo y el miedo, entre lo que brilla y lo que se esconde para siempre. Holmes me pidió no hacer preguntas aquella tarde, lo cual, viniendo de él, no era tanto una orden como una invitación al silencio útil. Cuando la oscuridad comenzó a devorar los contornos del acantilado, lo vi ascender por la escalera del faro cargando una pequeña bolsa de cuero y una caja alargada envuelta en lino. Su andar era el de un médico a punto de operar. Durante más de 1 hora trabajó en la linterna superior, ajustando lentes, alineando ángulos, limpiando viejos cristales y colocando discretamente espejos que apuntaban hacia el mar. No me explicó sus movimientos, pero entendí que pretendía convertir aquella torre en una cámara de observación, capaz de captar no solo lo visible, sino lo intencionado. Aquel lugar, antaño símbolo de guía, se transformaba ahora en una trampa lúcida, una lente enfocada no al mar en general, sino a una respuesta esperada. Y en su meticulosidad no había prisa, solo la certeza de que lo que buscaba aparecería. La noche cayó con una densidad particular, como si el cielo no solo ocultara la luna, sino también el tiempo. Desde lo alto del faro, el paisaje se volvió incorpóreo, una mezcla de sombra, viento y sal. Holmes y yo permanecíamos en silencio, con la lámpara apagada y la linterna cubierta. El crujir tenue de la madera bajo nuestros pies era el único sonido humano que nos quedaba.
Todo lo demás era expectativa. Incluso el mar, que solía rugir sin descanso, parecía aquietado, como si también él aguardara. No hablamos. Sabíamos que las palabras podrían romper el equilibrio precario de aquella vigilia. Mi mente divagaba entre el sueño y el análisis, entre la lógica y la superstición, cuando sentí que Holmes se incorporaba levemente. Su cuerpo, tan inmóvil hasta entonces, había leído algo en la distancia, y así supe que el silencio no había sido en vano, que la oscuridad, por fin, estaba dispuesta a responder. Justo cuando el reloj de bolsillo de Holmes marcaba la medianoche exacta, una luz parpadeó en la lejanía. No fue una casualidad, ni una ilusión. 2 destellos breves, luego uno largo, repitiéndose con una pausa regular. Era un patrón. No podía atribuirse a una embarcación extraviada, ni a un reflejo errático. Holmes no se movió. Simplemente siguió la secuencia con la mirada fija y el rostro contenido. Yo, en cambio, sentí una presión en el pecho, la confirmación de que aquello que Margaret aseguraba no era un delirio, sino una comunicación deliberada. La luz titilaba con una calma aterradora, como si no se sintiera observada. No había urgencia, solo certeza. Holmes tomó un lápiz y anotó en la libreta sobre su rodilla 2 guiones. Guión, 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 Luego se detuvo. No había duda. Alguien, desde la oscuridad del mar, nos estaba hablando. Y lo más inquietante no era el mensaje, sino a quién iba dirigido. Holmes cerró su libreta con suavidad y por fin habló.
Es un aviso. Lo miré sin entender del todo. 2 cortos, 1 largo. Es una variante náutica antigua del código de vigía. Se utilizaba para señalar ataques nocturnos en operaciones clandestinas, particularmente durante incursiones no autorizadas. La frialdad con la que lo decía contrastaba con la inquietud que me comenzaba a oprimir. ¿Un ataque?, murmuré. Holmes asintió lentamente. O su simulacro, pero en cualquier caso, el mensaje no es improvisado. Pertenece a un lenguaje compartido. Y entonces comprendí que la lógica de lo inexplicable tomaba forma. Si ese mensaje era real, y lo era, alguien lo estaba enviando con la intención de ser comprendido por quien lo esperaba. No por Margaret, que dormía. No por nosotros, que éramos intrusos, sino por alguien más, que quizá aún no se había mostrado. Fue entonces, como si su entrada respondiera a la misma lógica ciega del mar, que Margaret Godwin irrumpió en la torre. Su figura delgada, apenas cubierta por un chal, temblaba bajo la luz difusa. Sus ojos, agrandados por una mezcla de pánico y certeza, se clavaron en la ventana. «Elijah, no esta noche», gritó con una voz quebrada, más desgarrada que fuerte. Holmes dio un paso al frente, pero ella ya se había desplomado de rodillas, con los brazos extendidos hacia la oscuridad, como si en ella aún flotara la sombra de su esposo. Nadie le había mencionado la señal, nadie le había descrito el código. Y, sin embargo, había reaccionado al instante exacto, como si supiera, sin verla, que esa luz no era cualquier luz. Yo me arrodillé junto a ella, intentando calmarla, pero su mirada ya no estaba en nosotros. Estaba en el mar, en algún recuerdo que no se dejaba tocar. Holmes se inclinó con lentitud y colocó su mano en el hombro de la viuda. Su gesto era más técnico que afectuoso, pero no por ello menos eficaz. Margaret respiraba con dificultad, pero ya no gritaba. Su cuerpo se relajaba poco a poco, como una vela que agota su cera. Holmes no la interrogó, no la confrontó. Solo le preguntó con suavidad: «¿Qué oyó usted esta noche, señora Godwin?» Ella no respondió de inmediato, pero sus labios murmuraron. La misma señal que usaban en la costa de Dakar, antes de los desembarcos. Holmes no cambió de expresión. Solo me miró un instante, y en sus ojos vi la pregunta que ninguno de los dos se atrevía aún a pronunciar. ¿Cómo podía Margaret, aislada, frágil, envuelta en duelo, conocer un código olvidado incluso entre marineros? Su silencio, que parecía delirio, se transformaba ahora en una clave. Y una clave, bien leída, puede ser más peligrosa que cualquier confesión. Durante horas posteriores, no logré conciliar el sueño. Margaret dormía en su cuarto, sedada con unas gotas que Holmes le había prescrito, y el faro se había sumido nuevamente en el silencio. Pero dentro de mí, las voces eran muchas. ¿Era ella una víctima involuntaria? ¿Una mente fracturada por la ausencia? ¿O acaso una pieza más del enigma? Su reacción había sido demasiado precisa, demasiado oportuna. Y sin embargo, ¿cómo dudar de esa expresión rota que aún me perseguía cada vez que cerraba los ojos? Holmes no dijo nada, pero noté que en su cuaderno había añadido una línea. Conoce el lenguaje, pero no el plan. Esa frase, ambigua y reveladora, me acompañó hasta el amanecer, porque, en efecto, la gran pregunta aún flotaba como niebla sobre el acantilado. ¿Acaso Margaret Godwin era el espejo en el que alguien más, oculto y paciente, proyectaba su sombra? Descendimos del tren en Plymouth, bajo una llovizna tímida, de esas que no mojan del todo, pero penetran en el ánimo. Holmes había guardado silencio durante todo el trayecto, y yo no me atrevía a perturbar el curso de sus pensamientos. Caminamos por calles húmedas y adoquinadas, deteniéndonos en ciertas oficinas portuarias, tabernas discretas y despachos navieros donde Holmes, con la naturalidad de un hombre del oficio, hacía preguntas indirectas. El nombre que buscábamos, Roderick Vale, no aparecía en registros visibles,
pero sí flotaba en las respuestas elusivas de ciertos marineros y comerciantes. Un tal señor Vales había hecho tratos recientes en la ciudad: madera, telas, suministros costeros. Pagaba puntualmente, hablaba poco y no se hospedaba 2 noches seguidas en el mismo lugar. El aire respetuoso con que lo mencionaban no era admiración, sino una forma de precaución, y en las miradas bajas de algunos hombres comprendí que quien se esconde en la sombra a veces lo hace no por miedo, sino por costumbre. Fue en una oficina discreta, cerca del muelle, donde una recepcionista con acento del sur confirmó lo que Holmes ya había intuido. El señor Vales es puntual y reservado. Prefiere enviar a sus ayudantes, pero pasa por aquí de vez en cuando. Pedimos ver alguna documentación, y bajo una coartada de interés comercial, Holmes logró que nos mostraran un formulario de embarque. La firma era firme, algo inclinada hacia la izquierda, y aunque firmaba como Dr. Vales, Holmes la observó con particular atención. «Una mano militar», dijo después. «Conserva la economía del trazo, pero no ha perdido el hábito de subrayar la autoridad». Aquella identidad cuidadosamente construida no era nueva, era una adaptación, una máscara con bordes bien pulidos. Holmes no necesitaba más pruebas para saber que Roderick Vale no solo estaba vivo, sino activo. Y como todo comerciante que teme ser descubierto, ahora operaba bajo el disfraz más eficaz, el del hombre respetable que nunca hace preguntas y que paga en efectivo. Holmes solicitó una reunión con un viejo conocido suyo, el capitán Barnes, retirado de la marina mercante y ahora dedicado a asesorar cuestiones de seguridad en los muelles. Fue en su despacho, oscuro y cubierto de mapas, donde la conversación adquirió un tono más preciso. Barnes recordaba a Roderick Vale vagamente, como oficial de segundo rango en una fragata con historial turbio. «Tenía talento para los códigos de señales», comentó, «de los que aprenden una secuencia visual como quien memoriza un poema». Holmes le mostró la secuencia observada desde el faro. Barnes la reconoció de inmediato. «Eso no es un mensaje cualquiera. Es un código empleado en operaciones de descarga no autorizada. Marineros que preferían no declarar mercancías en puertos oficiales». A partir de ahí, todo encajó con una nitidez inquietante. La figura que había permanecido nebulosa en nuestra investigación tomaba forma. Y esa forma no era espectral ni romántica. Era humana, calculadora, y hablaba el lenguaje exacto de las sombras. Mientras regresábamos a la posada, Holmes caminaba en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda. De pronto se detuvo. «¿Lo ve ahora, Watson? Las señales en el mar, el testamento del capitán Godwin, la figura intermitente de Vale, todo parte del mismo compás». Yo asentí, aún procesando la magnitud de lo que sugería. «El patrón de luces coincide exactamente con el código empleado en las últimas rutas del capitán Godwin antes de su muerte», continuó. «Y si Godwin murió bajo circunstancias sospechosas, cosa que cada vez parece más evidente, entonces su socio no solo heredó silencio, sino un sistema. Una arquitectura invisible construida con reflejos, manipulaciones y miedo. No era una cadena de accidentes, sino un trazado lógico disfrazado de locura. Y en ese trazado, cada elemento tenía su función: la luz, el faro, la viuda y nosotros». Fue en aquel momento cuando Holmes formuló una idea que, aunque absurda a primera vista, tenía una lógica implacable. «Margaret Godwin no miente, Watson, al menos no conscientemente. Ella ve señales porque las espera, porque alguien se ha encargado de asegurarse de que las vea». Me costó aceptar lo que sugería. «¿Sugiere usted que la utilizan?», pregunté. Holmes asintió. «Ella es el canal, la emisora. La han convencido, con imágenes y silencios, de que está recibiendo mensajes, y en su desesperación responde, tal vez sin saber que sus respuestas son también señales. El faro
Esa torre solitaria no había sido elegida por nostalgia. Había sido convertida en un instrumento. Y Margaret, creyéndose médium de un mensaje de ultratumba, no era sino una pieza perfecta para transmitir lo que otros no podían decir en voz alta. Pocas veces sentí tanta compasión como en ese instante, porque comprendí que a veces el peor engaño es el que no se percibe como tal. Holmes describió con precisión el modo en que el mecanismo del faro podía ser manipulado. Una simple lente giratoria, colocada de forma precisa, podía reflejar o amortiguar la luz emitida por una lámpara interna. No se trata de lo que uno ve, sino de lo que uno cree haber visto, dijo. La luz que Margaret aseguraba observar desde el mar, en realidad podía haber sido una ilusión hábilmente generada desde tierra. Una linterna, un espejo, un cronómetro. Bastaban para proyectar un mensaje en la bruma. Margaret, instalada en lo alto, creía ver algo que coincidía con su anhelo. Alguien, probablemente Vale, o uno de sus hombres, se encargaba de encender esa esperanza cada noche, solo para obtener su respuesta. Así se cerraba el ciclo. La viuda, creyéndose elegida, enviaba desde el faro lo que sus manipuladores necesitaban. El faro no iluminaba naves, sino negocios turbios. Y la verdad, como casi siempre, no estaba en lo visible, sino en la dirección del reflejo. Mientras Holmes hablaba, sentí por primera vez que las piezas comenzaban a encajar incluso dentro de mí. Entonces, dije, si Margaret recibe una señal y la interpreta como proveniente de su esposo, responde desde el faro, creyendo estar obedeciendo a un pacto íntimo. Holmes me miró con una leve inclinación de cabeza. Exactamente. Pero quien está al otro lado, proseguí, no es un espíritu ni un recuerdo, sino alguien que utiliza esa fe para coordinar actos que no podrían comunicarse abiertamente. Mi voz tembló al decirlo, no por inseguridad, sino por la crudeza de la imagen. Holmes encendió su pipa con calma. Ha dicho usted en voz alta lo que muchos prefieren no pensar, Watson, que la mente humana es más vulnerable cuando ama. Sentí un estremecimiento, no por el peligro, sino por la tristeza, porque entendí que, en este caso, el crimen no era solo el de un hombre que usaba señales prohibidas, sino el de otro que convirtió a una mujer en su faro y a su fe en el mensaje. La noche anterior al desenlace fue de una calma engañosa. El viento, que solía cortar como cuchilla desde los acantilados, apenas susurraba entre las rocas. Holmes había dispuesto cada elemento con la precisión de un director de escena. La lámpara del faro quedaría apagada. Margaret recibiría unas gotas suaves que inducirían un sueño tranquilo, y yo, por una vez, no discutiría su decisión de dejarla al margen del desenlace. No por desconfianza, Watson, dijo al ver mi mirada, sino por compasión. Sedarla no era un acto clínico, sino un gesto de piedad hacia quien había sido, durante semanas, el eje involuntario de una intriga que no comprendía del todo. A las 11, el faro estaba en silencio absoluto, y nosotros aguardábamos. Holmes no parecía tenso, pero en su forma de mirar el horizonte había algo distinto, una concentración sin fisura, como si supiera que no habría segunda oportunidad. Esa noche no se buscaban pruebas, se esperaba una reacción. Holmes me había explicado, sin dramatismo, como siempre, que el secreto estaba en la dirección de la luz, no en su intensidad. La lente reflectora que instaló en lo alto del faro había sido tallada con meticulosidad en Londres, semanas atrás. Un espejo, si se sabe usar, no solo muestra, dijo, también responde. Desde nuestro puesto de observación, la lente parecía un ojo en vela, dispuesto a devolver cada parpadeo que recibiera desde la costa. Holmes ajustó la inclinación con paciencia y me pidió que no encendiera nada, ni siquiera mi reloj. Esta noche, Watson, el faro no observará,
responderá. La frase, críptica en apariencia, se revelaría pronto como exacta. El aire era denso, saturado de sal y presentimiento. Cada minuto que pasaba era una cuerda más que se tensaba en un teatro sin telón. Sabíamos que la otra parte miraba. Solo quedaba darles lo que esperaban, para que cometieran el error de mostrarse. A las 12:16, sin anuncio previo ni ruido que lo delatara, la luz volvió a aparecer. La misma secuencia, idéntica a la observada noches atrás. 2 destellos breves, uno largo, pausa, repetición. No dudamos ni un instante. Holmes accionó el dispositivo que giraba la lente reflectora, de modo que la luz proyectada desde el mar y capturada por la torre era devuelta con exactitud matemática. No se añadió mensaje alguno, ni interpretación. Solo un reflejo, como si el faro se limitara a sentir. La reacción fue casi inmediata. Una tercera serie de señales apareció, esta vez más cerca, con mayor intensidad. Pero nosotros no respondimos. La trampa estaba tendida, y ahora dependía de la impaciencia del interlocutor. Holmes, imperturbable, se sentó junto a mí sin quitar la vista del mar. La codicia rara vez tolera el silencio, murmuró. Y esa noche, el silencio era nuestro mejor señuelo. A los pocos minutos, justo cuando comenzaba a pensar que el engaño no surtiría efecto, distinguimos un leve desplazamiento en el agua. Era un bote pequeño, sin luces, de remos largos y silueta baja. Su avance era cuidadoso, como el de quien conoce cada roca del litoral. La niebla que había descendido en espiral sobre la bahía le ofrecía un escondite perfecto, o eso creían sus ocupantes. Holmes no se movió, pero me indicó con un gesto que tomara nota de la dirección. Venían del sur, lo cual coincidía con la procedencia que él había anticipado. Cuando el bote estuvo a una distancia crítica, demasiado cerca para dar marcha atrás, se detuvo. Uno de los hombres a bordo alzó una linterna cubierta con tela e hizo una señal breve hacia el faro. Holmes, sin responder, dijo con voz casi inaudible: «Ahora». Y su palabra fue recogida, más abajo, por el agente apostado tras las rocas. El juego había llegado a su acto final. El arresto fue limpio y sin resistencia. 3 hombres descendieron del bote. 2 de ellos cargaban lo que parecían fardos de tela gruesa. El tercero vigilaba la costa con gesto experto. Al dar el primer paso sobre tierra firme, un silbato agudo cortó el silencio, y en segundos, 4 agentes emergieron de la niebla como figuras surgidas de un sueño. No hubo disparos ni gritos. Los contrabandistas sabían que estaban rodeados y que el terreno no les ofrecía escapatoria. Holmes descendió entonces del faro, no con arrogancia, sino con la gravedad de quien simplemente confirma lo que ya sabía. Uno de los detenidos, el más joven, murmuró algo sobre señales mal interpretadas. Otro intentó fingir desconocimiento, pero el tercero, un hombre de ojos grises y manos firmes, no dijo nada. Su silencio no era cobardía, era disciplina. El tipo de silencio que se aprende cuando uno sabe que el verdadero patrón aún está lejos. Esa misma madrugada, mientras el mar aún arrastraba la resaca de lo ocurrido, un agente especial en Plymouth, el capitán Barnes, siempre puntual, ejecutó la orden que Holmes había anticipado días antes. Roderick Vale fue hallado en la habitación trasera de una pensión portuaria, empacando documentos y efectos personales. No opuso resistencia. Al ser confrontado con la naturaleza de las pruebas, las señales, el testamento de Godwin, los testimonios y, sobre todo, la detención de sus hombres, comprendió que el margen de maniobra había desaparecido. Holmes y yo regresamos a Plymouth al amanecer. Lo vimos esposado, mirando por la ventanilla del carruaje, como si el horizonte aún pudiera ofrecerle un escape. Holmes no le dirigió palabra, pero al pasar junto a él, dijo en voz baja: «Los faros no son solo para guiar, señor Vale. A veces también sirven para desenmascarar a los que navegan de noche». Y el hombre, por primera vez,
bajó la mirada. Fue durante el viaje de regreso a Driftcombe que Holmes, sin ceremonias, compartió conmigo lo que había deducido días atrás. Thomas Bell había descubierto el uso ilícito del faro. No lo sospechaba, lo sabía. Durante semanas había notado movimientos extraños, reflejos manipulados y silencios demasiado medidos. No supo a quién acudir. Tal vez pensó en confesarlo a Margaret, o quizá lo intentó. Pero cometió un error. Habló con la persona equivocada. Alguien, posiblemente uno de los hombres de Vale, lo enfrentó una noche en la torre, y al no lograr su silencio voluntario, lo arrojó. La cuerda cortada, las huellas únicas, el diario, todo apuntaba a un crimen silencioso, limpio, meticuloso. No lo mataron por lo que sabía, Watson, dijo Holmes. Lo mataron por lo que estaba dispuesto a no callar. Esa frase me acompañó el resto del camino, porque comprendí que, en esta historia, la muerte no vino del mar, sino del silencio, y que el faro, al fin, había contado su verdad. El viento había cambiado, trayendo consigo un aire más seco desde el interior. El mar, por primera vez en semanas, parecía ajeno a lo ocurrido, y sin embargo, había en mí una inquietud que no lograba disipar. Los hechos estaban establecidos, los culpables detenidos, las pruebas ordenadas como piezas de ajedrez después de la partida. Pero algo, no sabría decir si un gesto, una omisión o una sombra mal interpretada, me impedía sentir la paz que suele seguir a la resolución de un crimen. Holmes, con su impasibilidad habitual, daba por cerrado el caso, pero yo sospechaba que no era indiferencia lo que lo mantenía en silencio, sino respeto, porque, aunque la maquinaria de la lógica había desenredado el nudo, quedaban hilos sueltos, invisibles al razonamiento pero no al corazón. Habíamos descubierto el cómo, incluso el por qué, pero algo esencial, algo humano, permanecía sin resolverse. El faro seguía en pie, sí, pero había dejado de ser guía. Ahora era testigo. Cada atardecer, mientras la luz dorada se extinguía sobre las aguas, Margaret Godwin salía sin abrigo y caminaba lentamente hacia el borde del acantilado. No pronunciaba palabra, ni se dejaba acompañar. Solo permanecía allí, de pie, mirando hacia la inmensidad. Nadie en el pueblo se atrevía a interrumpir ese ritual, quizá porque todos comprendían, en mayor o menor medida, que no se trataba de una esperanza absurda, sino de una fidelidad que ni la muerte había podido quebrar. Holmes me lo comentó una noche, sin apartar la vista del cuaderno donde trazaba observaciones. No espera una señal, Watson. Espera comprender por qué no la vio venir. Esa frase, que parecía un juicio, era en realidad una absolución. Margaret no era cómplice ni ingenua. Era simplemente alguien que había amado más allá de la razón, y en su mirada al horizonte no había locura, sino una pregunta que el mar seguía sin responder. La mañana de nuestra partida, Holmes me pidió que le esperara junto al carruaje. Volvió al faro solo, sin su abrigo ni su bastón. Permaneció allí unos 20 minutos, quizá menos. Al regresar, no dijo una sola palabra sobre lo ocurrido dentro, pero su mano estaba vacía. Más tarde supe, por boca de la señora Carver, que había dejado sobre la repisa de la sala una nota cuidadosamente doblada, sin firma visible. Margaret, al abrirla, no lloró ni se sobresaltó, solo asintió con suavidad. La nota, según Holmes me explicó después, estaba escrita en un antiguo código compartido con Elijah Godwin durante sus años como agentes del almirantazgo. No dice nada que ella no sepa ya, dijo, pero lo dice en un idioma que le pertenece. Era, quizás, la forma más íntima que tenía Holmes de consolar, no con afecto explícito, sino con reconocimiento. Margaret, al fin, no estaba sola en su dolor. Alguien más había comprendido su lenguaje. En la última noche que pasamos en Driftcombe, me quedé largo rato observando el faro desde la colina. Su linterna giraba lenta, silenciosa, arrojando destellos regulares sobre la línea de costa.
Era una luz que no buscaba ser comprendida, solo vista. En otro tiempo habría escrito en mi diario que representaba la razón, la vigilia, el conocimiento. Pero ahora me parecía más cercana al recuerdo, porque la razón puede resolver crímenes, desmentir supersticiones, encerrar culpables, pero no puede consolar a los que aman. La linterna del faro ya no respondía a señales del mar ni devolvía mensajes cifrados, pero seguía encendida. Tal vez no para guiar embarcaciones, sino para recordarnos que, aun en medio de la oscuridad, hay voces que esperan ser oídas. Y algunas, incluso después de haber callado, siguen hablando. En la luz. Mientras el tren nos alejaba de la costa y el paisaje marino se desdibujaba entre colinas, no podía dejar de pensar en la delgada frontera que separa la justicia de la verdad y la verdad del consuelo. Habíamos cumplido con nuestro deber, descubierto el crimen, expuesto la mentira, detenido a quienes profanaban la memoria de un hombre muerto. Pero la justicia, en su forma más estricta, no siempre repara lo que el alma ha perdido. Margaret Godwin no recobraría a su esposo, ni el joven Bell volvería a caminar por las veredas del faro. Y yo, que había visto tantas veces a Holmes destrabar los nudos más complejos, comprendí ahora que no todos los nudos pueden deshacerse. Algunos deben ser llevados, como una cuerda antigua atada al pecho. En el corazón humano, como en el mar, siempre quedan zonas de niebla, lugares donde la lógica no penetra, donde las certezas se disuelven. Holmes diría que el caso está cerrado. Yo diría que ha quedado abierto, como quedan abiertos ciertos libros que ya no se leen, pero que uno no puede cerrar. El faro, al fondo, seguía girando. Su luz, ya sin propósito práctico, se había convertido en símbolo. Y hay símbolos, pensé, que no se apagan, porque no están hechos de razón, sino de memoria. Aquel faro, aún encendido, no alumbra barcos, sino recuerdos. Desde la distancia, su luz persiste como una nota suspendida entre razón y anhelo, entre lo que se probó y lo que jamás se podrá confirmar. Holmes cerró el caso, sí, pero yo sigo preguntándome si la lógica basta para apagar ciertos fuegos del alma. Hay verdades que se demuestran y otras que se sienten como una brisa apenas perceptible, imposible de escribir en ningún informe. ¿Y tú? ¿Habrías dejado que Margaret siguiera mirando al mar? ¿O le habrías dicho toda la verdad, sin importar el dolor? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia encendió en ti más preguntas que certezas, compártela con alguien que también mire la niebla con otros ojos. Dale like, suscríbete y acompáñanos en los próximos misterios, donde la verdad siempre se esconde, en el detalle más silencioso.